Bien, buenas noches. Eh, ya hoy voy a recuperar la clase que perdimos hoy en la mañana debido a las dificultades de orden técnico que les expresé en el grupo de WhatsApp. Entonces, nos faltan dos temas para abarcar el contenido que les mandé hoy en el taller. Uno es la regla del trapecio, que es simplemente una generalización de lo que ya iríamos haciendo en las sumas de Riemann. Y lo otro ya es el taller de área de una región plana. Bien, entonces permítanme ahora hablar sobre la regla del trapecio. Yo sé que para ustedes es mejor una videoconferencia porque ustedes pueden interactuar conmigo y hacer preguntas al tiempo, pero debido a la dificultad que se me presentó, esta es la única forma que yo veo para adelantar y no perder tiempo. Así que en la siguiente reunión del jueves, ahí pueden aprovechar y preguntarme sobre esta conferencia. Bien, entonces continuemos. Entonces, bien, vamos a estudiar la regla del trapecio. La regla del trapecio es uno de los métodos usados en integración numérica, que eso ya fue ampliamente discutido en la clase anterior, y se basa en la siguiente idea. Si ustedes recuerdan bien, cuando estudiamos sumas de Riemann, las tres sumas de Riemann, para aproximar el área bajo la curva, nosotros dividimos el intervalo AB en n partes. Y bueno, la altura del rectángulo que inscribíamos bajo la curva podría ser evaluado por el lado izquierdo de su intervalo, por el lado derecho o en un punto medio. Los dos casos se estudiaron. Sin embargo, puede ocurrir que sea mejor definir una recta que que tenga un punto, que pase por el punto A, FA, que es este que yo estoy mostrando aquí, y por el punto B, FB. Entonces, en este caso estoy evaluando la función tanto en el extremo izquierdo como derecho y estoy tomando la recta que une esos dos puntos, el punto A, FA y el punto B, FB. Entonces, esa es la regla del trapecio, esa es la forma de aproximar. Entonces, veámoslo aquí en esta gráfica más claro. Entonces, noten, aquí tengo la curva, mi función fx, que es la curva azul, y hemos dividido el intervalo AB en 4 subintervalos, 1, 2, 3, 4. Y en cada punto evalúo tanto en el extremo izquierdo como en el derecho. Calculo la altura de la función que es FA, y aquí sería FB, y ya no trazo una altura, o sea, no estoy definiendo un rectángulo. Al trazar esta línea recta roja aquí, que une esos dos puntos, estoy definiendo un trapecio. Bien, entonces ya no estoy aproximando con rectángulos, sino con trapecios. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Y en este caso estoy usando tanto el extremo izquierdo como el derecho del subintervalo. Bien, entonces esta puede resultar ser una mejor aproximación del área bajo la curva. Porque noten que, por ejemplo, en el primer trapecio aquí, estoy aproximando por debajo del área bajo la curva porque este pedazo que se forma entre la línea amarilla y la azul, perdón, entre la línea roja y azul no se sumó. Y aquí también. Sin embargo, en los últimos dos trapecios aproximé por exceso. Entonces ese hecho de que en una parte aproximo por exceso y en otra por defecto puede hacer que, en definitiva, se equilibre y la aproximación sea mejor. Es decir, lo que dejé de sumar aquí, lo estoy sumando por exceso acá, en esta parte. Entonces, en ese sentido, la regla del trapecio supone, desde el punto de vista de la mejora de la aproximación, una ventaja. Sin embargo, hacer esto, definir o calcular la ecuación de esta recta en cada subintervalo, sí implica un desgaste
en el sentido de hacer cuentas. Puede ser un desgaste computacional o, bueno, ejercicios que nosotros hacemos sencillos. Ustedes van a ver que sí va a ser más costoso hacer una aproximación usando regla del trapecio, porque para cada subintervalo tengo que definir o encontrar la ecuación de esta recta. Y ahí, o mejor decir, no es la ecuación de la recta, pero sí debo hacer el cálculo por izquierda y por derecha, uno más de los anteriores, y bueno, y calcular el área del trapecio. Bien, entonces ustedes recuerdan, el área de un trapecio es base, que en este caso sería la longitud del subintervalo, que como lo hemos hecho en los casos anteriores va a ser el delta X, que va a ser B menos A sobre N, donde N es la cantidad de subintervalos. Entonces el área del trapecio, ¿cuál sería? Sería delta X por altura mayor más altura menor, en este caso sería FA más FB sobre 2. Bien, entonces sería eso, delta X por FA más FB sobre 2. Y eso lo debo hacer en cada uno de los subintervalos. Entonces, en ese sentido, estoy haciendo un cálculo más del valor de la función, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Y eso es el método del trapecio. Entonces, encajan de manera totalmente semejante a lo anterior. Bien, por eso considero que la clase que hice en la sección anterior, si ustedes lo han estudiado bien, les va a permitir entender esto sin ningún problema. Entonces, aquí aparece la fórmula general para calcular el área de un trapecio. Entonces, recuerdan que cuando nosotros usamos suma por izquierda, suma por derecha de Riemann, teníamos algo así semejante, ¿no? Entonces, este B menos A que aparece aquí es el delta de X y estas son las alturas. Entonces, noten aquí que esto es el paso A más y delta X de nuestras fórmulas anteriores. Entonces, a mí me gustaría así permitir que ustedes deducieran esta fórmula si tienen curiosidad, o si no, que es seguir la misma idea de la suma de Riemann por derecha y por izquierda, que también la hemos estudiado. Y ustedes sin ningún problema llegan a esta igualdad aquí. Bien. Entonces, ese es el método de la suma de Riemann. Y aquí se hace un caso particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice calcular la integral de 1 a 2 de 3x de x usando la regla del trapecio, en este caso con 6 subintervalos. Aquí está el m, 6. Y en este caso m menos a es 2 menos 1. La longitud de esos intervalos es un sexto, que es este valor. Bien, entonces se aplica esta fórmula. Entonces sería la función evaluada en A y en B, entonces sería 3x evaluado en 1 más 3x evaluado en 2. Entonces aquí están los cálculos numéricos ya. Entonces aquí me daría 3 evaluado en x evaluado en 1. Este es el delta de x aquí. Y en este caso la fórmula también se puede escribir así. Cada paso que se da, podemos denotar, estas notas usan el paso como b menos a. Lo denotan no delta x, sino h. Entonces aquí aparece 2 más f de a más h. Entonces va sumando cada paso, que es este pedazo aquí. Bien. Entonces veamos un ejemplo que yo ya preparado acá en el taller. Sin embargo, yo sé que usted no tiene problema en esto. Entonces, aquí está explicado y esta es la forma de calcular el error, ¿no? Hacer la segunda derivada evaluada en un E sub i, donde este número es un
elemento que está entre el intervalo A y B. Entonces aquí creo que vale más la pena estudiar este ejemplo. Entonces usa la regla del trapecio para estimar la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x usando 4 subintervalos. Entonces, bueno, n es 4, delta de x va a ser b menos a, es decir, 1 menos 0, es decir, un cuarto. Y bueno, los elementos de la partición va a ser, recuerden, 0, comenzamos en 0, luego 0 más un cuarto a un cuarto más un cuarto a un medio más un cuarto a 3 cuartos más un cuarto a 1. Estos son los elementos de la partición. Todo esto ya se estudió, el primer paso de todos los métodos que hemos estudiado sobre integración numérica. Y aquí se aplica la fórmula, entonces sería el delta de x, que es un cuarto, o sea, sería un medio delta de x, ¿no? La fórmula compacta ya está aquí. Bueno, la que le mostré en el PDF anterior. Estamos aplicando allá esta fórmula que está aquí. Bien, donde h allá es el delta de x. Entonces, esto es lo que se hace. Estamos aplicando esta fórmula allá. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta. Ahora, ¿de dónde viene esa fórmula? Eso está explicado. Pasó aquí. Esta es la fórmula que se aplica. Esta es la que ustedes deben saber. Y de dónde sale es el mismo método de la suma de Riemann. Entonces, en este caso, que es del ejemplo, el h es el delta de x y multiplicado por un medio. Entonces, esto es h sobre 2, es decir, delta de x sobre 2. Y voy aplicando la fórmula, sería f de 0 más f en un cuarto más f en un medio. La función evaluada en todos los elementos de la partición multiplicado por 2. Y veamos de dónde sale ese 2. Ese 2 viene dado por la fórmula también. Bien, entonces el 2 viene dado por la fórmula. Entonces, eso es la regla del trapecio. Entonces, en resumidas cuentas, es hacer la partición, encontrar todos los elementos de la partición y empezar a evaluarlos en la función. Entonces, aquí mire que todos los elementos son 0, un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1. Entonces, se evaluó la función en todos los puntos y después de que se evalúe el primer término, que es FA, en este caso f de 0, ese me ha multiplicado por 2, los otros sí. Entonces, los del intermedio sí y el último no. Bien, entonces el primero y el último no tienen el factor de 2, los términos del medio sí. Y esa es la fórmula que deben usar. Bien, entonces, este es el detalle aquí entonces. Eso es regla del trapecio. Simplemente dominar eso, saber lo que está ocurriendo y hacer las cuentas semejantes a las anteriores. Bien, entonces sobre eso no quiero invertir mucho tiempo aquí. Sin embargo, si veamos los ejercicios que yo les asigné, estas notas. Entonces fue el ejercicio 3 y 4. Entonces son ejercicios muy sencillos desde el punto de vista teórico. Entonces dice, evalúa la integral de los datos tabulados a continuación con la regla del trapecio. Entonces ahí ustedes deben de saber cuántos subintervalos se definieron. Entonces es muy sencillo, ¿no? De 0 a 1 hay 1, de 0 a 0.1 hay 1, de 0.1 a 0.2 hay 2 intervalos, 0.2 a 0.33, 0.3 a 0.4
4 y de 0.4 a 0.5, 5. Entonces hay 5 intervalos. Bien, el A tiene que ser 0 y el B tiene que ser 5. Entonces B menos A sería 0.5 sobre 5. Ya tienen ese factor. Delta de X es, noten aquí, ¿cuál es la diferencia que hay entre un intervalo, entre un número y otro? Es de 0.1. Delta de X es 0.1, que también lo obtuve, ¿no? Con la fórmula 0.5 dividido 5 es 0.1. Y bien, tiene los valores de las funciones evaluadas en esos puntos. Es muy sencillo realmente hacer esa aproximación. Entonces aquí nos dicen que hallemos el valor de estas integrales con una sola aplicación de la regla del trapecio. En ese caso n sería 1. Aquí nos piden que lo hagamos con 2 aproximaciones. Y luego con 4. Entonces ya ustedes saben cuáles son los intervalos de menos 2 a 4 en el primer caso. Entonces A es menos 2, B es 4. Y bien, se dejan llevar la mano y hacer la aproximación ahí. Entonces el ejercicio 2. El ejercicio 3 es una aplicación. La aplicación, esto no es una aplicación, esto es teórico también. Entonces, es eso. Sin embargo, si surgen dudas, esas pueden ser consultadas en la clase del jueves. Entonces, con eso finalizaríamos la parte de integración numérica. Bien. Entonces, ahorita permítanme pasar al siguiente tema, que es nuevamente calcular integrales de la forma normal, con las reglas que hemos aprendido. Y usar esas reglas de integración para hallar áreas, pero no áreas bajo la curva, sino área entre curvas. ¿Ya? Entonces nosotros estamos acostumbrados siempre a graficar la función en el intervalo AB y ver cuál es el área que se forma entre la curva y el eje X. Ahora vamos a generalizar esa idea. Entonces no tiene que ser necesariamente entre la curva y el eje X, sino que puede ser entre dos curvas. Es como se muestra en esta gráfica. Entonces aquí se muestra la gráfica. Tengo mi curva de la función fx, la curva que está arriba, y la curva de la función gx. Y aquí están el punto A y el punto B, los de siempre. Entonces ya no quiero saber cuál es el área entre la curva fx y el eje x. No quiero saber cuál es el área entre la curva fx y la función gx. Es decir, cuál es el área de la región sombreada aquí en azul. Entonces, noten lo siguiente. Esto sigue la misma idea de la suma de rima. La idea es escribir rectángulos como el que está aquí diseñado entre las dos curvas. Entonces, ¿cuál va a ser la altura de ese rectángulo en un punto X? La altura está anotada aquí, va a ser f de x menos g de x. Y la base diferencial va a ser de x. Entonces, un diferencial de área, uno coloca de x para indicar que es desde el punto de vista geométrico, que es una base muy pequeña. Ustedes saben que entre más pequeña sea la base del rectángulo, mejor va a ser la aproximación. Entonces, un diferencial de área, una pequeña parte del área de esa región sombreada, que se denota aquí como dA. ¿Cuál va a ser entonces? Un diferencial de área va a ser la altura, que es f de x menos g de x, por el diferencial de longitud de x. Bien, entonces yo quiero saber cuál es el área total. ¿Qué debo hacer? Entonces debo calcular la suma
de cada uno de esos rectángulos, pero esa suma es lo mismo que calcular esta integral que está aquí. Que es lo mismo que decir que aquí está escrito en una notación que no es usual, pero lo mismo que decir la integral de a b de la función f de x menos g de x. Entonces, de esa forma, obtenemos el área de la región sombreada. Es decir, restamos la función que está por encima con la función que está por debajo, que son las que me limitan el área. Bien, entonces eso es lo que está detrás del área entre curvas. Entonces, veamos un ejemplo que está aquí preparado. Entonces dice así. Dice, el ejemplo de lugares geométricos que no se cortan. Dice, determinar el área de la región comprendida por las funciones y igual a x cuadrado más 2, que esa es una parábola, y la recta y igual a menos x. Las rectas x igual 0 y x igual 1. Entonces nos están dando 4 ecuaciones. Cuando dice x igual 0 y x igual a 1, estas son rectas paralelas al eje y. Entonces noten aquí, estas rectas x, esta es la recta, por ejemplo, x igual 1. Bien, esta parte aquí, esta recta. La recta x igual 0 es esta aquí. Y bueno, aquí está la gráfica. Esta parte aquí es la curva correspondiente a la parábola x cuadrado más 2. Y la línea que está aquí es la recta y igual a menos x. Por lo tanto, uno de los trabajos que nos corresponde a nosotros cuando tenemos un problema de esos es graficar, lograr hacer esta gráfica para identificar cuál es la región. Generalmente también los ejercicios piden graficar esta región. Luego de graficar esa región, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos definir entonces la integral, ¿no? Entonces, en este caso, el x va a variar entre 0 y 1, ¿bien? Y la función que está por encima, en este caso, es la función f de x igual a x al cuadrado más 2. La función o la curva que está por debajo corresponde a la ecuación y igual a menos x, que sería la función g de x en este caso. Por lo tanto, siguiendo la teoría, ¿cuál sería el área? El área sería la función x cuadrado más 2 que está aquí, menos la función g de x que es gx igual a menos x. Sería menos x. Es decir, sería x cuadrado, porque menos pero no es más, entonces sería x cuadrado más x más 2. Y sería la integral entre 0 y 1 de esa función nueva. Entonces aquí ya, luego de haber hecho esa resta, ya lo que queda es hacer una integral de las que siempre hemos hecho, de las tradicionales, de las que estamos acostumbrados. Ustedes saben que la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3, la integral de x es x2 sobre 2, la integral de 2, la constante es 2x. Y esto lo evalúo en 1 y luego en 0, que son los límites de integración. Cuando lo evalúo en 1 me da 1/3 más 1/2 más 2, porque donde está hay que sustituir por 1. Y cuando evalúo en 0 todo se anula. Luego va a ser la suma de estas fracciones. Me da que esa área es 17 sextos. Bien, esa es el área entre esas curvas. Entonces, permítanme continuar con otro ejemplo. ¿Qué fue lo interesante aquí? Otra cosa, y es que las curvas, en este caso la parábola y la recta, nunca se cortan, ¿no? Es decir, nunca se interceptan. Sin embargo, pues, como se planteó la pregunta, nos pidieron que hayamos la región limitada en 3, cuando x comienza en 0 y termina en 1, etc. Pero entonces un ejemplo, este título que dice aquí que no, ejemplo de lugares geométricos que no se cortan, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que la gráfica de estas dos funciones nunca se interceptan, ¿no? Entonces aquí en el ejemplo 2 vemos que sí puede ocurrir esa intersección. Entonces la pregunta puede plantearse,
así, de este modo. Noten, aquí se determinar el área de la región comprendida por las ecuaciones. La primera es la de una parábola, 2 menos x cuadrado, y la otra la de una recta. Entonces, en este caso, las curvas sí se van a interceptar, y cuando se interceptan, de hecho, definen una región cerrada y acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Quiere decir que puedo hacer un círculo centrado en el origen con radio grande suficiente, de tal modo que la región queda contenida en él. Y que sea cerrada, bueno, podemos pensarlo de la forma que está aquí. El plano XY queda dividido entre una región que está en el interior, que es lo sombreado, y algo que está por fuera. Bien, entonces quiere decir que sea cerrado, que se divide el plano XY en dos partes, lo que está en el interior y lo que está afuera. Entonces, en este caso la pregunta se planteó así: determine el área que está comprendida entre esas dos curvas. Entonces, cuando se plantea una pregunta así, uno debe inmediatamente concluir que cuando grafiquemos esta región, cuando grafiquemos las dos funciones, se me va a definir una región cerrada y acotada. En este caso, esta corresponde a la gráfica de la parábola y la otra es la línea. Entonces, lo primero que uno debe hacer, bueno, es encontrar cuáles son los puntos de corte. En este caso, este punto que está aquí, el punto que está acá, punto menos 2, menos 2 y el punto 1,1. Entonces, el primer paso cuando uno le plantean la pregunta así. Entonces, ¿cómo se plantea? Entonces, las curvas se cortan cuando ¿qué? Cuando las funciones coinciden. Entonces, igualo las dos funciones. Por eso aquí aparece esta igualdad. 2x menos x cuadrado igual a x. Entonces, yo tengo que resolver esta ecuación. Entonces, si paso el menos x cuadrado al otro lado y el 2 a restar, puedo tener esta ecuación cuadrática aquí. Entonces, puedo usar las técnicas de factorización que ya sabemos para factorizar esta expresión y concluir que las dos soluciones son x igual a 1 y x igual a menos 2. Bien, o ustedes pueden usar fórmula cuadrática también. Muchas formas de resolver una ecuación cuadrática. Todos nosotros en realidad ya hemos estudiado eso desde el colegio casi. Entonces, aquí está el punto x igual a 1, que es donde se cortan. Aquí está el punto x igual a menos 2. Bien, entonces ya sé mi integral, qué extremos va a tener. Esos puntos de corte me definen los extremos de integración. Entonces ya sé que mi integral la debo plantear así, desde menos 2 hasta 1. Y ahorita, ¿de qué función? Bueno, la función que está por encima es la parábola, que es 2 menos x cuadrado, y la que está por debajo es la línea recta. Entonces debo plantear la integral como desde menos 2 hasta 1, de 2 menos x cuadrado menos x, que es esto que aparece aquí. Esto es simple notación, ustedes pueden pasar aquí a este. Esto es simplemente para explicar, pero pueden pasar aquí una vez. Entonces aquí se planteó la integral de menos 2 a 1, que esos puntos de corte siempre me van a definir en que los extremos de la integral. Y bueno, ya sabemos que viendo la gráfica, por eso generalmente nos piden hacer la gráfica. Ya vemos entonces que la parábola está por encima y le resto la recta. Entonces, cuando hago esa operación ahí, me queda entonces la integral de 2, es 2x. La integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3, la integral de x es x2 sobre 2. Y la evalúo primero en 1, más este primer cochete, menos cuando evalúo la función en menos 2. Entonces aquí obtengo esta parte, cuando la evalúo en menos 2 mínimo. Bien. Bueno. Entonces, voy a hacer otro ejemplo aquí. Dice determinar la región, el área de la región comprendida por la función seno
de x y la función coseno de x, como se muestra en la imagen. Entonces, recuerda que las funciones seno y coseno son una es igual a la otra, excepto por una traslación. Es decir, por ejemplo, si esta curva que está aquí, esta curva azul, voy a subrayarla aquí, esta curva azul punteada. Si yo la traslado, hago una traslación hacia la derecha de pi medios, es decir, si este punto está aquí, lo corro pi medios hasta acá. Este punto que está aquí, lo corro pi medios hasta aquí. Entonces, si traslado cada punto pi medios, la curva amarilla que sombrea aquí en amarillo coincide con la roja. Entonces, una traslación de la otra, ¿no? Entonces, aquí me dicen que el problema plantea la pregunta diciendo que calculemos el área de la región comprendida por las ecuaciones. Entonces, no nos dicen en qué intervalo. Entonces, miren que aquí también se define una región cerrada, miren. Entonces está el azul y la que estoy pintando aquí amarillo. Es una región comprendida entre las dos curvas. Y así tengo, esta curva va y cierra aquí. Entonces esta sería otra región comprendida entre las dos. Entonces, sin embargo, vamos, ¿qué ejercicio me estás pidiendo? Solamente una de todas esas regiones cerradas que se van definiendo. Entonces vamos a calcular la azul. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ver en qué punto la función seno y coseno coinciden. Entonces tenemos que resolver la ecuación seno de x igual a coseno de x. ¿Y por qué buscamos esos puntos? Así como el caso anterior, porque esos me definen el límite de integración. Bien. Entonces, si ustedes ven una tabla del seno y el coseno, ustedes pueden ver que la función seno y coseno coinciden, por ejemplo, aquí, en este punto, que es pi cuartos. Y recuerden que estas funciones tienen periodo 2pi. Entonces las funciones coinciden de nuevo. El siguiente punto donde coinciden es luego hacer medio giro. Entonces coinciden en pi cuartos y en pi cuartos más pi. Entonces también coinciden aquí en 5 pi cuartos. Ustedes pueden ver eso usando una graficadora o viendo la tabla del seno y el coseno. Entonces ya sabemos cuáles son los puntos en que se interceptan los primeros puntos, que me definen la primera región sombreada, que es la azul. Entonces son pi cuartos y 5 pi cuartos. Entonces listo. Ya tenemos el intervalo de integración que aparece aquí. Pi cuartos y 5 pi cuartos. Bien. Entonces en ese intervalo entre pi cuarto y 5 pi cuartos, ¿qué función está por encima? Entonces está por encima la función roja. Corresponde a la gráfica de la función seno de x. Por lo tanto, el área bajo la curva va a ser la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos de la función seno de x que está por encima menos la función coseno de x. Y eso es lo que se planteó aquí. La integral de pi cuartos a 5 pi cuartos de seno de x menos coseno de x. Ustedes saben que la integral de seno es menos coseno y la integral de coseno es seno. Y bien, evalúan eso en los extremos. Esto ya ha sido estudiado de integración. Bien, entonces cuando lo evalúen en 5 pi cuartos, esta primera parte aquí, y luego cuando lo evalúen en pi cuartos. Y aquí obtenemos que el resultado va a ser raíz de 2 sobre 2, el resultado de esa área. Entonces también son curvas que se interceptan. Bien. Entonces el mismo análisis lo mismo que yo les mostré aquí, se puede hacer también considerando rectángulos, pero no que sean, por ejemplo,
que sean perpendiculares al eje X, sino que sean paralelos. Entonces, miren, aquí los rectángulos ya se toman es así. Entonces, esta es otra forma de aproximar el área. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hallar el área que me define esta curva y esta curva acá, que es más sencillo hacerlo con rectángulos paralelos al eje X. Entonces, en este caso ya la variación va a ser que Y va a variar entre dos. Esta parte aquí es una analogía a lo que ya hicimos. Simplemente si ustedes rotan este sistema de coordenadas, por ejemplo, si lo rotamos hacia acá, en esa dirección, esto corresponde, esta figura que está ahí va a corresponder a esta misma que estudiamos al inicio, ¿cierto? Entonces, la idea es exactamente la misma, simplemente que el sistema de coordenadas, vamos a pensarlo así, se giró 90 grados. Entonces, aquí se hace esa discusión y se consideran los mismos ejemplos. Entonces, en este caso ya se integra con respecto al diferencial de Y, integra de A a B y se toma como primera parte la función, bueno, que está más hacia la derecha, en este caso f de y. Y se resta con la función que está más hacia la izquierda, que es g de y. Si lo rotamos, f de y sería la más alta y esta la más baja. Y esa sería el área entre las dos curvas, que es la misma ecuación anterior. Bien, pero entonces en este caso se hace con respecto a y. Entonces aquí tenemos esta región sombreada. Entonces noten que el valor más bajito de y es aquí, que es -2, y el más alto, el valor más alto de y es 1. Entonces los intervalos de integración va a ser cuando y varía desde -2 hasta 1 de la función que estamos a la derecha. La función que estamos a la derecha es la función f. La función que estamos a la izquierda es la función g. Entonces, en ese caso aquí se igualan las funciones para encontrar los puntos de corte, etc. Sin embargo, aquí los puntos de corte son esos puntos que yo mencioné, -1 a 2. Y aquí se restan las funciones. La que está más a la derecha menos la que está más a la izquierda. Y ahorita se hace la integral como antes. Simplemente aquí es con respecto a la variable y. Y análogamente puede usted analizar estos otros ejemplos. ¿Bien? Y bueno, aquí están los ejercicios que son muy sencillos, que son del 2 al 4. Y eso era todo lo que considero oportuno mostrarles correspondiente a la clase de hoy, que la postergamos. Y bien, es eso. Entonces, muchas gracias por ver el video y la siguiente clase, la clase del jueves, espero tengan preguntas sobre este tema. Bien, y sobre la regla del trapecio. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video.